Un placer, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a conversar en Cuando Llega la Tarde. Muy buenas tardes, Patricio. Siempre un agrado estar en contacto con usted y de conversar de temas de interés, con los temas que le interesan a la gente hoy día, principalmente en el tema del empleo. Tú lo decías bien, Pato, aquí hay un antes de la pandemia, durante la pandemia y qué es lo que va a ocurrir después de la pandemia. Ahí Exacto. tenemos que estar siempre mirando con luces largas qué vamos a aplicar, qué política pública es adecuada, ¿cierto?, para poder recuperar los empleos que se han destruido durante la pandemia. La Y así mirada como de lo decías tú, contingencia, pero también la mirada de trascendencia, Seremi. Y en este sentido, ¿en qué está trabajando hoy día la Seremi del Trabajo, su persona como autoridad regional, respecto del desempleo y cómo potenciar efectivamente la empleabilidad de las personas en nuestra región, Seremi? tenemos varios focos de atención. Uno, hemos trabajado intensamente en todo lo que tiene que ver con protocolos sanitarios, porque lo que no puede ocurrir es que se nos enfermen los trabajadores a propósito del trabajo. O sea, tratar de instalar protocolos sanitarios en cada uno de los rubros. Todos son distintos unos de otros, pero hay algunos rubros que no se les tiene permitido que paren durante la pandemia, que han sido todas las líneas de abastecimiento. Y esos trabajadores deben también tener dentro de su espacio de trabajo debidos protocolos, ¿cierto?, que garanticen o den tranquilidad a los trabajadores de que no se vayan a contagiar a propósito del coronavirus. Ahí estamos con un trabajo muy de la mano con las mutualidades, muy de la mano con la Dirección del Trabajo, muy de la mano también con lo que tiene que ver con la Seremi de Salud, y también con los gremios, los trabajadores y los comités paritarios de cada una también de las empresas donde hemos estado presentes. Eso ha sido fundamental y eso ha permitido, por ejemplo, Patricio, que la construcción, que es un rubro importante para dinamizar la economía, por sus proyectos, por los empleos que genera, ha logrado trabajar durante la pandemia, pero sí con protocolos especiales. Por ejemplo, un trabajador de la construcción para trabajar en cuarentena necesita hacerse cargo, ¿cierto?, del traslado de los trabajadores. Es decir, un trabajador de la construcción en fase 1 no puede usar transporte público y eso ha sido también parte de los protocolos. Y por otro lado también intensos tomas de PCR de cada uno de los trabajadores. En algún minuto se pide 100% de PCR de los trabajadores para que también eso dé tranquilidad al propio trabajador, al entorno de trabajo y por otro lado también a sus familias y así que no se nos destruyan los empleos como ocurrió en la primera parte de la pandemia. No olvidemos que por lo menos en el ámbito de la construcción, fíjate, Patricio, que se nos destruyeron alrededor de la mitad de los empleos que generaba y eso era muy brutal para la región de la Araucanía. Y Ahora eso, bien, también Seremi, nos ha pasado lo mismo en el ámbito de la mujer, donde hemos perdido muchos sí. empleos en la mujer. De repente, si uno compara los números, es como si hubiésemos retrocedido una década, pero sin embargo, en eso se han instalado políticas públicas como el subsidio al empleo, el subsidio a la contratación, y que va con un distingo especial donde más nos cuesta el empleo, en la mujer, en los jóvenes y también en las personas con discapacidad. Y eso Seremi, en materia de la contingencia, ¿no? Esto que está demandando en lo inmediato el COVID-19, la pandemia en materia de cuidado, de autocuidado, de protocolos sanitarios, como usted lo planteaba. Y en materia de trascendencia, Seremi, ¿qué vamos a hacer con esta gente que está desocupada? ¿Cómo la capacitamos? ¿Cómo le entregamos herramientas para poder insertarlas el día de mañana de vuelta en el mundo laboral? Y cómo de alguna manera también aseguramos que efectivamente tengamos fuentes de trabajo. Mira, aquí hay que hacer un par de distingos. Hoy día, si bien es cierto, las tasas de desempleo, uno pudiese decir que están dentro de rangos relativamente normales, que no son altos, pero por otro lado tenemos en la categoría de inactivos, potencialmente activos, muchos trabajadores que hoy día están en su casa, producto de la condición sanitaria. En muchos casos, por ejemplo, en el caso de la mujer, que dejó su trabajo y está en su casa porque está al cuidado de los niños. No olvidemos que todavía no hemos podido recuperar la normalidad en cuanto a que los chiquillos se incorporen activamente a sus estudios, a los colegios, y eso hace que las mamás ahí o las trabajadoras estén un poco retenidas, pero en la medida que esto mejore y que vamos avanzando sistemáticamente con la vacunación, que ha sido rápida también y ha sido masiva, en algún minuto tenemos que mirar en adelante. Y ahí hoy día lo que estamos haciendo, primero, instalando con mucha fuerza y promoviendo con mucha fuerza también todo lo que tiene que ver con el subsidio a la contratación. Ahí se destinó una cantidad importante de recursos donde esperamos llegar a una gran cantidad de trabajadores para que
que el empresario, el microempresario se atreva a contratar nuevas personas y estas, por otro lado, tenga un subsidio, reciba un subsidio para enfrentar esa planilla de sueldo. Pero también, de la misma forma, se creó un subsidio que lo impulsó el presidente de la República hace poco, que tiene que ver con el subsidio que va directamente al trabajador. Ese subsidio lo que tiende o que quiere hacer es que las personas se vayan no al trabajo informal, sino más bien formal. Y por cada contrato de trabajo nuevo para ese trabajador va a recibir un subsidio que va a fluctuar entre 50.000 pesos y 70.000 pesos. 70.000 pesos para la mujer, porque sabemos que debemos incentivar a que se incorpore, pero también por lo que hemos conversado hace un ratito atrás, que haya tranquilidad y que haya protocolos sanitarios y que, por cierto, también vamos avanzando en lo que es el salir de la pandemia, digamos. Por otro lado, es muy importante lo que hemos ido avanzando en cuanto a capacitación, con programas especiales que hemos estado disputando recursos, yo te lo decía hace un ratito atrás, con la Subsecretaría del Trabajo. Estamos terminando de capacitar 240 personas en oficios determinados, donde le hemos dicho, bueno, capacitamos en este oficio, pero por otro lado también queremos terminar con un contrato de trabajo. Y eso lo hemos estado logrando, estamos terminando ya en junio ese proyecto, ese programa, y para este año en sequía ya tenemos la posibilidad de capacitar alrededor de 400 personas más en esa misma línea, sumado, ¿cierto?, a todo lo que estamos haciendo con CENSE para mejorar la empleabilidad en la región de la Araucanía en general, y por otro lado también una serie de ayudas que van dirigidas a los microempresarios a través de Cercotec. Hoy día estuve conversando justamente con el Ceremi de Economía, Francisco López, donde ya anda instalando esta política pública que es tremendamente relevante para nuestros micros y pequeños empresarios. ¿Cómo se eligen? Hoy día también estuvimos con el director regional de CONAF impulsando un programa que está dirigido a generar reactivación en todo el pequeño agricultor que tiene una cierta actitud forestal, para que también se genere ahí un círculo virtuoso y podamos abordar lo que tú me decías hace un ratito atrás, la pérdida de empleos que se ha perdido en la región. Ceremi, esta capacitación que usted me comenta, que me parece tremendamente atractiva, digamos, y pensando un poco en quienes están hoy día en la casa, viendo cuando llega la tarde de Ufrovisión, y quieren ser parte de esta capacitación, ¿cómo se elige a las personas al público objetivo, en definitiva, ¿no?, que va a tomar esta capacitación? Me habla usted de 400 personas en los próximos meses. ¿Cómo nuestros televidentes que hoy día están sin trabajo, quedaron sin pega, no sé, hacían de garzones, no tienen un oficio determinado, cómo pueden ser parte de estas capacitaciones, Ceremi? Tienen que estar muy atentos, porque esto está distribuido en 6 proyectos distintos que los desarrollan fundaciones que no persiguen fines de lucro y que tienen que captar las personas. Hay procesos de selección de personas, posteriormente viene un proceso de capacitación, después intermediación y el contrato de trabajo. Por lo tanto, es un circuito, es muy atractivo porque en muchos casos se logra la reconversión de trabajadores que producto de haber perdido su empleo buscan una nueva alternativa. En el momento oportuno les vamos a hacer llegar también dónde tienen que postular. Habitualmente es en las páginas web de las fundaciones que se adjudicaron estas iniciativas, que son con mucha precisión y están muy bien dirigidas, porque lo primero que pedimos a estas organizaciones es que ellos tienen que tener contacto con el mundo del trabajo, con el mundo empresarial, porque lo que no queremos hacer es tener gente ilustrada en la casa sin que logre un contrato de trabajo efectivo. Y eso lo logramos con este programa que se llama Servicios Sociales y que está en el seno de la Subsecretaría del Trabajo en Santiago. De allá hemos bajado todos estos recursos que son tremendamente importantes para la región, porque vamos donde más es el empleo de aquella persona que lo requiere. Esto es abierto, es un llamado regular que hacemos nosotros, y aquí se puede capacitar la persona, no importando, ¿cierto?, su condición socioeconómica. Llegamos al 80% de la población sin ningún problema. Ya, no está tan focalizado, digamos, como otras instancias. Entonces, una buena noticia para quienes estén sin trabajo hoy día,
que necesiten ser capacitados. Además, mire, lo van a capacitar y además lo van a dejar trabajando con un contrato que respete leyes sociales. En fin, me parece, Seremi, una muy buena iniciativa. Lo felicito por aquello. ¿Sí? Y a su vez hay una cosa más, Patricio. Las fundaciones, dentro de los convenios que tienen con nosotros, deben acompañar a ese trabajador durante un par de meses en adelante. Ya. Nosotros estamos terminando este programa y lo tienen que acompañar hasta junio. Por lo tanto, cualquier problema que tengan, que pierdan su empleo, deben tratar de ubicarlo nuevamente en otro lugar para poder seguir con su vida laboral. Y sobre todas las cosas son preparaciones muy integrales donde inclusive se preparan para que enfrenten bien una entrevista de trabajo, que muchas veces el nerviosismo y esas cosas nos juegan una mala pasada, y lo que no queremos es que nuestros trabajadores, ¿cierto?, que nosotros preparamos, que invertimos, vuelven a invertir recursos públicos, se termine quedando en el camino y no se logren los objetivos que nos hemos propuesto en cuanto al empleo. Estaremos atentos, Seremi, a esa información para ver si podemos cubrirla, no sé, ir con un periodista a una de estas fundaciones para poder conversar con quienes van a impartir las clases y quienes van a ser parte también de estas capacitaciones. Lo lleva otro tema, Seremi. Mañana ¿es feriado renunciable mañana o no? A ver, el día de mañana es un feriado que está dentro de la categoría, ¿cierto?, de los feriados normales, feriados, domingos y festivos. Y aquí lo que ocurre es que en general los trabajadores deben descansar. Sin embargo, algunas actividades sí pueden desarrollarse. Por ejemplo, el comercio, que tiene que ver con lo que tú me preguntas. Estos son feriados como normales, y los feriados irrenunciables son aquellos en los cuales, si no hay una expresa indicación en la ley, no se pueden desarrollar. Lo que ocurrió recién el fin de semana pasado, a propósito de las elecciones, que se declaró feriado irrenunciable para los dependientes del comercio. Exacto. Y ellos no podían trabajar bajo ningún evento. Pero el feriado de mañana hay indicaciones, excepciones en la ley, que son varias, de la industria, en el propio comercio, pero también hay que tener cuidado. En el comercio, este fin de semana, dado la condición sanitaria, como la comuna de Temuco, Valle de las Casas y otros literalmente están en cuarentena, van a estar en cuarentena, ahí no pueden atender salvo lo que son los servicios esenciales o la línea de abastecimiento como los supermercados. Ellos pueden operar. Pero también hay otra cosa que es importante, Patricio, siempre tener en cuenta, si alguien, por ejemplo, en el ámbito agrícola, si yo soy el lechero de la lechería, las vacas hay que ordeñarlas todos los días, y me corresponde trabajar mañana, que es feriado. ¿Me permiten trabajar? Sí, me permiten trabajar. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que ese tiempo debe ser compensado por el trabajador, o de lo contrario, si hay acuerdo con el trabajador, se puede pagar con un recargo del 50%. Eso está permitido y la ley lo deja así establecido. Por lo tanto, no nos confundamos en cuanto al feriado, un feriado en general para todos, pero sí hay actividades que las pueden desarrollar, y cuando corresponde desarrollarlas tienen que tener ese especial cuidado. Cuando hay alguna actividad que no esté dentro de las indicadas por la ley, en el artículo 38 específicamente del Código del Trabajo, hiciera caso omiso del descanso de los trabajadores, se ponen también a multas que son significativas, que van de las 10 UTM hasta las 60 UTM, dependiendo, ¿cierto?, el tamaño de la empresa. El tamaño de la empresa está dado no por el volumen de venta que tengan, sino más bien por la cantidad de trabajadores que tienen bajo su planilla de sueldo cada uno. Patricio Sanz, Seremi del Trabajo en la Araucanía. Quiero agradecerle efectivamente esta gentileza suya de conversar cuando llega la tarde de Ufrovisión de estos temas tan importantes que tienen que ver con la empleabilidad, con el desempleo, con estimular efectivamente la inserción laboral, con esto del feriado, en fin, varios temas que abordamos en esta conversación. Así es que, Seremi, que tenga muy buena tarde y muy buen fin de semana además. Muchas gracias, y con tremendos desafíos en adelante, tú lo decías con bastante precisión. En adelante vamos a ver cómo somos capaces de reactivarnos, reinventarnos y recuperar todos los empleos perdidos en nuestra región, que son varios, son alrededor de 80.000. Así que tenemos una ardua pega por delante, y ojalá que se unen todas las políticas públicas en función de lo que nosotros queremos conseguir, y ese anhelado ingreso para esa familia. Sin duda.